mareos, te duele mucho la cabeza, tal vez se te nubla de vez en cuando la vista y en algunos casos extremos puedes llegar a tener náuseas o vómitos también. Te estamos hablando de la migraña. Si quieres saber todo de ella, quédate con nosotros en esta secuencia de consultorio. Para presentar esta secuencia y que nos puede explicar todo acerca de la migraña, el día de hoy tenemos al doctor Rafael Fernández, quien es médico familiar de la Clínica Lima Norte. Bienvenido, doctor Rafael, un placer tenerlo aquí. Gracias, Andrea, gracias por la visita y encantado de estar aquí con ustedes. Para empezar, tenemos que hablar de qué es la migraña, de qué se trata, para que la gente y yo también podamos estar acorde con lo que estamos pensando que puede ser la migraña. Ok, bueno, la migraña, como muy pocas personas saben, lo primero que tenemos que partir para que sea de tu conocimiento y de todo lo que nos escuchan, es que no todos los dolores de cabeza son migraña, ni la migraña siempre trae consigo un dolor de cabeza. Entonces eso es lo primero que tenemos que estar al pendiente de eso. Y bueno, como bien lo has dicho, la migraña es una patología que es muy frecuente a nivel mundial. Perú no se queda exento de eso y se dice que el 15% de la población en muchas ocasiones recurre a consulta médica con estos tipos de padecimientos, de cefalea y de migraña, que es una entidad que afecta fundamentalmente dentro de la población al sexo femenino y que trae consigo, como te digo, pues la visita periódica al consultorio médico aquejando esta patología. Mire, no lo sabía, no lo tenía claro, de que las mujeres somos las más propensas a tener migrañas y muchas veces nos puede suceder tal vez por estrés o porque estamos previas a tener la menstruación. ¿Por qué se debería ese problema? En cuanto a este tema de la migraña, es un tema bastante general, okay. aunque se conoce muy poco de él, precisamente es esto. Pues, lo que estás diciendo, sí, efectivamente, como te digo, de los dos sexos, el sexo femenino es el más afectado y lo que se habla, los estudios que se han realizado, se habla precisamente a través de los procesos hormonales por los cuales pasa la mujer. Si bien se dice que la migraña es una entidad que afecta entre los 10 y los 30 años de edad, si bien se dice que pasados los 50 años se deja de aliviar, pero bueno, en este rango de edad la mujer es la que más lo sufre. Precisamente se presenta, dado a cargo, aparece en la adolescencia, precisamente cuando comienza la menarquia, o sea, la primera menstruación, y se dice que durante los procesos de las menstruaciones no solamente muchas mujeres se ven afectadas por el sangramiento preciso del periodo, sino también que a veces los 3 o 4 días que dura este proceso cursa con migraña, y entonces esto desaparece efectivamente durante el embarazo. Se alivian mucho estas crisis porque ya estas hormonas comienzan a formar otro papel, pero después de los 50 años, cuando llega la menopausia, espléndidamente desaparece totalmente la migraña, y es precisamente la explicación hormonal y por qué la mujer es la que más sufre esta patología. No necesariamente nos tiene que pasar a todas, pero sí en el caso de algunas mujeres puede que les afecte la migraña, porque lo que te puede pasar también es un dolor de cabeza común, no necesariamente ser tan fuerte como para una migraña. Pero en el caso de la migraña, hablando de la migraña en sí, ¿tiene cura? ¿Es bueno, recomendable tomar medicamentos? ¿Es mejor dejar que pase solo, descansar? ¿Qué debemos hacer? A ver, el proceso de la migraña también, como estás diciendo, que no es un dolor de cabeza simple. La migraña es un proceso que es un dolor que tenemos que saber que es un dolor de cabeza bastante severo, bastante intenso, que muchas veces abarca solamente un lado de la cabeza, aunque hay algunos pacientes que se presentan hacia los dos lados, y que es muy importante, es un dolor pulsátil, y que además de esto, pues los pacientes a veces tienen que saber que se acompaña, que es lo que la diferencia de las cefaleas normales de la que estás hablando, pues a veces se acompaña de otros síntomas como son náuseas, como son mareos, muchas veces vómitos, también lo acompaña de deficiencia visual. Los pacientes refieren una sensibilidad muy alta a la luz, a veces fonofobia, o sea, una sensibilidad mucha al ruido, y que a veces estos dolores de cabeza se acompañan de una terminología que se llama aura, o sea, los pacientes que padecen de migraña, que ya se van conociendo a veces más que hasta los propios médicos, porque como te digo, es una entidad que es muy abierta y muy particular en cada caso. O sea, a veces 3 días, 72 horas antes comienzan a presentar falta de apetito, decaimiento, y es un aura que le avisa que ya va a venir la crisis de migraña. Y entonces es la diferencia en cuanto a una cefalea normal que aparece y se alivia. A veces también estos dolores de cabeza, la migraña dura de 4 horas hasta 72 horas constantemente. Para esas personas
personas tienen que recurrir a la clínica o algo porque claro, ya es extremo. Precisamente eso es lo fundamental, ¿no? Que aunque sea una entidad que es particular de cada persona, tenemos que saber que cuando existe, o sea, cuando ya estamos presentando, como ya te digo, es algo que se presenta en la adolescencia, con 10 años, 12 años, a veces debutan con estas crisis de migraña y entonces pues los padres, y cuando ya somos adultos y debutan y somos nosotros, pues tenemos que acudir siempre al médico, plantearle estas cosas para ver cuál es la medicación precisa. Como bien los dices, no es una cosa que tenga cura, pero como te digo, sí es una cosa que a medida del tiempo va a ir desapareciendo y sí es una cosa que es muy controlable. Como te digo, hay muchos factores de riesgo que favorecen esta migraña y que son independientes en cada persona. ¿Hay manera de tratar de evitarla? Sí, cómo no. Precisamente estos factores de riesgo que pueden ser modificables. Por ejemplo, la alimentación en estas personas que sufren de migraña, pues trae consigo, ellos comienzan a identificar cuáles son los alimentos. Generalmente el chocolate desencadena a veces la crisis de migraña, las comidas con mariscos o muy sazonadas también, o con mucho picante, desarrolla también crisis de migraña, los productos lácteos, las comidas los líquidos muy fríos o comidas muy calientes también desarrollan las migrañas. Son los temas generales, aunque como te digo, en este tema de migraña, cada persona es una entidad propia. Cada una es distinta, ¿no? Exacto. No tenía idea que también la comida puede hacer que te provoque migrañas. Hay personas obviamente que las tienen y hay personas que en su vida seguramente han sufrido una migraña. Por ejemplo, yo soy una persona que creo que nunca les ha tenido o alguna vez un dolor de cabeza muy fuerte, pero migrañas en sí no necesariamente. Pero ¿hay algún tipo de examen que podamos realizarnos para determinar qué alimentos nos pueden ocasionar las migrañas, o simplemente nosotros a medida que los vamos probando nos podemos dar cuenta qué nos ocasiona y qué no? No, Andrea, en realidad diagnósticamente no hay ningún tipo de examen específico como para otra patología que podamos decir nos hacemos esto y ya sabemos que somos migrañosos. No, es totalmente, como te digo, por las características del dolor, por cómo se presenta, por la etapa que se presenta y demás. Y en cuanto a la alimentación, aunque hay estas orientaciones generales que podemos darle los médicos a los pacientes, también, como te digo, es específico de cada paciente cuando ya una vez que llega al médico y el médico le diagnostica con estas migrañas por las teorías que nos presenta, por la forma en que se va dando el dolor, pues entonces es la orientación mismo del paciente de darse cuenta, si como esto me he dado cuenta que me desarrolla la crisis de migraña, tengo que evitarlo, y el paciente poco a poco es el que mismo se va conociendo y sí la logra evitar, pero cuando va conociendo qué es lo que puede ir desencadenando una cosa o la otra. ¿La migraña afecta de alguna manera a nuestro sistema cardiovascular? ¿Tiene algo que ver con eso? No, en realidad con el sistema cardiovascular no tiene nada que ver. Incluso se habla de que son solamente procesos fisiológicos que ocurren a nivel de las meninges y de los nervios que tenemos a nivel cerebral, que son los que lo desencadenan, pero algo cardiovascular no. Lo que sí puede ser que es realidad que esto es un proceso que estresa bastante a las personas y eso lo vuelve, las convierte en una etapa de ansiedad. Te estoy hablando de 4 horas con un dolor de cabeza perseguido, a veces se acuestan y se levantan con dolores de cabeza y eso trae consigo entonces que traiga procesos de ansiedad y demás, pero de afectación como tal no tiene ninguna. Hay casos de pacientes que han tenido que ser internados por una migraña, ha habido que, poner algún tipo de medicamento que pueda sedarlos, mantenerlos dormidos para que no sientan ese dolor tan fuerte. Sobre todo ustedes las mujeres cuando pasan por estos procesos de la menstruación, imagina a veces el periodo de la menstruación dura 4 o 5 días y a veces durante todo ese periodo la mujer se mantiene con esas cefaleas intensas y entonces sí en muchas ocasiones hay que internarla, pasarle medicación intravenosa, que es la única manera que tenemos de aliviarle un poquito y que pueda pasar por este proceso. Claro, es muy severo, es fuerte y sobre todo porque empieza desde temprana edad, ¿no? Desde que son adolescentes, sobre todo cuando empieza la primera menstruación, como bien lo mencionábamos, mayormente en mujeres. Y en el caso de varones, ¿tenemos que atacar de la misma manera? Sí, en los varones igual se produce de la misma manera, no tienen este factor hormonal que tienen ustedes las mujeres, pero igualito se puede presentar. Hablamos que en los niños, por ejemplo, en las etapas de infancia, contamos con un 50-50 que puede ser igualito que se presente en un niño que en una niña, o sea que no hay distinción en ese sentido y somos los padres los que tenemos que estar al tanto de cuando el niño presenta estos dolores de cabeza, que los refiera, pueden ser acudir. Claro, y la sintomatología es igualita. Es la misma. Vemos muchos comerciales de
de televisión, muchos nombres de pastillas que dicen esto te alivia la migraña, te la cura, la mantiene, te mantiene aliviado. ¿Son ciertas? ¿Es publicidad engañosa? ¿Debemos dejar llevarnos por ellas? ¿O es preferible ir a un doctor, hacer las consultas correspondientes? Bueno, yo siempre recomiendo a los pacientes que lleguen a mi consulta o cuando le doy estos tipos de consejos que si bien es cierto que muchos de esos medicamentos son eficaces, siempre es importante ante lo primero acudir al médico y que sea el médico el que recete el medicamento, porque bien te estoy diciendo que cuántos no son los síntomas que coadjuntan a esta enfermedad y a veces tomamos un medicamento pero nos exacerba entonces las náuseas, nos exacerba las ganas, o sea, nos exacerba los vómitos o viceversa, a veces nos nubla más la vista, entonces no solamente tenemos que guiarnos por eso, sino acudir y el médico es el único facultado para poder prescribir cuál es el medicamento adecuado según la interrogación y el conversatorio que tenga con el paciente. Claro, lo mejor y recomendable y lo que nosotros siempre decimos, también le aconsejamos a todo el público que nos está viendo, es no automedicarse y lo mejor que tenemos que hacer es el tema de prevención, prevenir algún tipo de contraindicación con esas pastillas que tal vez nunca les hemos consumido, no sabemos cómo nos va a afectar y lo mejor que podemos hacer es acudir al doctor de cabecera o al médico de familia, como usted en este caso, darle nuestros síntomas, contarle lo que sentimos y de acuerdo a ello podemos hacer algún tipo de evaluación y recién medicarnos. Exactamente, Andrea. Es precisamente así. Esos son los pasos. O sea, cuando identificamos que espera, esta cefalea está pasando de lo común, no puede ser que me acueste con ella y me levante normal, estoy tomando la medicación normal y no se me está aliviando, entonces simplemente no es buscar una medicación más fuerte, llegar a la farmacia, decir dame uno más fuerte, no, es simplemente acudir al médico, explicarle y demás, y entonces que sea el médico el facultado y decirle según la sintomatología cuál vamos a hacer. Tenemos también que tener presente que si bien existe la migraña, tenemos que descartar, como bien te digo, no hay ningún estudio diagnóstico que diga tienes migraña. Primero, el médico lo que tiene que hacer es estudiar a ver si esta causa de esa cefalea, de este dolor, está siendo provocado por alguna otra alteración que no sea la migraña, antes de diagnosticar y decir, vamos, mira, tienes una migraña, porque a veces puedes tener cifras de tensión elevadas, puede estar afectada a otra cosa, y entonces los medicamentos que ponemos para la migraña a veces elevan, por ejemplo, en este caso, la tensión arterial, estamos cayendo entonces en una contraindicación, como estás diciendo. Sobre todo también el tema del estrés es muy importante tratar de controlarlo, de los problemas que podamos tener que no nos afecten tanto que nos pueda llegar a tener un dolor de cabeza común y corriente como cuando tienes algún tipo de problema, pero si eres de las personas que sufre de migrañas y estás constantemente en estrés o dejas que los problemas del día a día se ocupen totalmente de ti, ahí estamos en problemas. Sí, realmente tenemos que aprender a relajarnos. El estrés y la ansiedad son uno de los factores de riesgo desencadenantes de estas personas que sufren de migraña. Muchas ocasiones, a veces, si cierto, es muy fácil decir que tenemos que manejar el estrés, no se puede luchar, hay que luchar contra el estrés. En realidad estamos conscientes que vivimos en una sociedad muy convulsa, donde son demasiadas cosas encima de una sola persona, y entonces para eso también existen alternativas, existen terapias para el manejo del estrés, para el manejo de la ansiedad, que se pone precisamente en estas personas que están sufriendo de migraña. Muy bien, doctor Rafael, por favor, me encantaría que le dé las últimas recomendaciones a todo el público que nos está viendo en casa para que sepan qué hacer ante este problema. Bueno, a todo el público que nos está viendo en casa, precisamente las recomendaciones son estas, que cuando sufrimos de una cefalea intensa, que tengamos estas que hemos hablado acá entre nosotros, pues simplemente tienen que acudir al médico. Para eso, bueno, nosotros estamos en la Clínica Lima Norte, que estamos acá en la avenida Carlos Izaguirre 133. Sé que tienen una campaña ahora mismo. Sí, exacto. Tenemos allí, entonces tenemos campaña, tenemos diversos programas, tenemos un programa de salud integral donde precisamente trabajamos acerca de la prevención de muchas enfermedades y dentro de ellas, pues la migraña. Es un programa que le permite al paciente entrar, realizarse un chequeo completamente gratuito dentro de que, una vez afiliado, y consta entonces de tener consultas gratis ilimitadas en nuestra clínica en cualquier especialidad, y entonces en dependencia de cuando el médico general recibe los resultados, pues entonces hacemos las derivaciones para poder tratar acerca de eso. Es bien accesible a la población. Como te decía, estamos ubicados en Carlos Izaguirre 133. Nuestros teléfonos son 521-4827 y bueno, nos encuentran en Facebook como Clínica Lima Norte y nuestra página web clinicalimanorte.com.p. Así es, de igual manera en pantalla están apareciendo todos los datos, así que ha sido un placer tenerlo aquí al doctor Rafael Fernández, médico familiar de la Clínica Lima Norte, que el día de hoy nos ha podido aliviar muchas dudas que teníamos acerca de la migraña y si
eres una de las personas que tiene estos síntomas, lo mejor que puedes hacer es acudir a un doctor.